Tras el apocalipsis, mi marido y yo planeábamos llevar una vida sencilla en una gran villa. Inesperadamente, nuestros dos vecinos resultaron ser bastante competitivos. Uno invirtió en defensas de alta tecnología, mientras que el otro optó por el desarrollo sostenible. En nuestro hogar, por otro lado, solo acumulábamos provisiones como aficionados. En un mundo postapocalíptico, los humanos vivos que luchan por los recursos pueden ser más aterradores que los zombis. Pero lo que no saben es que las armas secretas de nuestras tres familias no deben subestimarse. Conocí a mi esposo en una reunión para personas obsesionadas con el apocalipsis. Mientras que la mayoría de la gente se casa por tener casa, auto y ahorros, nosotros nos enfocábamos en tener un refugio seguro y provisiones completas para el fin de los tiempos. Apenas habíamos calentado nuestro certificado de matrimonio, mi esposo misteriosamente sugirió visitar un lugar, aunque fingí sorpresa. Ya había adivinado que me llevaba a ver el refugio que llevaba tiempo deseando. Me refiero a nuestro hogar conyugal. Después de conducir casi 2 horas, llegamos a lo que podría considerarse una zona suburbana. Era un lugar muy aislado, sin bases militares importantes, edificios gubernamentales ni centros de transporte cercanos, solo fábricas y almacenes dispersos a lo lejos. En resumen, encajaba a la perfección con la ubicación remota que habíamos mencionado. De hecho, hay una zona residencial aquí, comenté sorprendido. Entramos en la entrada de la comunidad y resultó ser una zona de villas. La distribución era dispersa, con patios independientes. Debido a su lejanía, la tasa de ocupación era muy baja. No había ni un alma a la vista, lo que hacía que pareciera muy seguro y privado. Mi esposo estaba claramente orgulloso. Busqué durante un buen rato. Nos detuvimos frente a un edificio de 2 plantas, sin embargo, debido a la escasez de recursos, solo pudimos permitirnos esta casa adosada. No era una casa unifamiliar, así que mi esposo quedó un poco decepcionado. No tan emocionada como al principio, me giré y lo abracé fuerte, plantándole un gran beso en la mejilla. Me encanta, es perfecto. ¿Qué tal si preparo tu hot pot favorito esta noche? Soy profesora universitaria y mi esposo es cirujano. Aunque nuestros ingresos son estables y vivimos cómodamente, de ninguna manera somos ricos. Con el dinero que compraría una casa bien amueblada en el centro de la ciudad, compramos una casa adosada en este lugar desolado. Ir a trabajar o de compras nos llevaría de 2 a 3 horas en auto, algo de lo que la mayoría de las parejas prudentes se burlarían, pero nos sentíamos increíblemente felices y satisfechos, abrumados por la emoción. Rápidamente miré más de cerca nuestro futuro hogar. Una casa adosada significaba que compartíamos paredes con nuestros vecinos. Era una configuración de 3 unidades, pero cada una tenía su propio patio independiente. Los 3 edificios de 2 pisos estaban dispuestos en una forma. Una unidad grande respaldada por 2 más pequeñas. Nuestra casa era una de las unidades más pequeñas. Extrañamente, a pesar de la baja tasa de ocupación en toda el área, parecía que nuestros 2 vecinos ya se habían mudado en. Los muros de sus patios habían sido construidos recientemente, cada uno más alto que el siguiente, completamente impenetrables, por lo que no podíamos ver en absoluto los patios de nuestros vecinos. Estaba un poco desconcertada y tiré de la manga de mi esposo, señalando las casas vacías en la distancia. Veo que esas casas adosadas de allí todavía están desocupadas, dado el mercado inmobiliario actual. Quién sabe cuánto tiempo tardarán en llenarse. ¿Por qué elegir este lugar? Mi esposo solo dio una sonrisa misteriosa. Ya lo verás bastante pronto. Claramente quería mantenerme adivinando, así que no presioné más y corrí emocionada dentro de la casa. La casa ya estaba ordenada, con decoraciones y muebles simples, muy acogedora. Lo que más me gustó fue el enorme sótano, del mismo tamaño que la planta baja, junto con un patio hundido de tamaño considerable y amplios patios de luz. ¿Cuándo lograste todo esto sin que me diera cuenta? Estaba llorosa. Inicialmente pensé que era solo una casa vacía y me pregunté cuántos años tomaría desde la renovación hasta la mudanza. Viendo todo tal como lo había soñado, estaba tan abrumado, no sabía qué decir. Por supuesto, comencé a preparar el momento en que planeé casarme contigo. Muévanse, señora Tang. Mi esposo me abrazó con una gran sonrisa. La decoración básica de la casa ya está arreglada y la instalación del equipo y suministros del refugio, por supuesto. Todavía necesito la guía de mi esposa. Con un esposo como este, ¿qué más podría pedir una esposa? Por lo tanto, durante nuestra licencia matrimonial, no viajamos ni nos fuimos de luna de miel. En cambio, nos sumergimos por completo en la preparación de los suministros para el fin del mundo. No sabemos en qué forma golpeará el verdadero fin del mundo. Zombies.
Explosiones nucleares o invasiones extraterrestres, por lo tanto, tuvimos que considerar múltiples escenarios. El sótano fue naturalmente el foco de nuestros preparativos, con la sostenibilidad como estándar para el almacenamiento. Dividimos el sótano en 4 áreas: sala de estar, área de almacenamiento, área de congelador y área médica. La sala de estar incluye un dormitorio, cocina y baño, incluso instalamos una pequeña habitación para niños. Preparándonos para nuestro futuro hijo, el área de almacenamiento es nuestra base crucial para abastecernos de alimentos y suministros, arroz, harina, aceite y las necesidades diarias son evidentes. Hemos almacenado suficientes productos envasados al vacío para que duren una familia de 3 durante el máximo tiempo posible, aunque nos estamos preparando para el apocalipsis. Aún no ha llegado y aún se desconocen muchas cosas. Por lo que es mejor minimizar el desperdicio innecesario tanto como sea posible. El área del congelador ha transformado unos pocos metros cuadrados de espacio de almacenamiento en una pequeña cámara frigorífica. Esto nos permite conservar más carne y comidas listas para comer. El área médica es el dominio de mi esposo. En caso de que no podamos acceder a atención médica de inmediato, los miembros de la familia podrían lesionarse o enfermarse y mi esposo, al ser cirujano, es naturalmente el mayor apoyo. El área médica no solo contiene medicamentos esenciales, desinfectantes, vendajes y jeringas, sino que incluso incluye un área estéril y una mesa de operaciones. Después de todo, mi esposo es cirujano. También hemos dedicado un espacio para vegetales cultivados hidropónicamente, así que incluso si nos cansamos de vegetales deshidratados y galletas comprimidas durante un largo periodo, podemos disfrutar de algunas verduras frescas de vez en cuando. Compramos nuestros suministros principalmente en línea para mantener un perfil bajo, asegurando un stock completo mientras compramos gradualmente durante varios meses para llenar cualquier faltante, todo procediendo metódicamente. Sin embargo, mi característica favorita en el sótano, el patio de luz, ahora se ha convertido en una fuente de preocupación para mí. Si queremos que entre luz, el patio debe ser de vidrio, pero ¿qué puede soportar el vidrio? Si el patio es invadido por desgracia, cualquier cosa podría romper el vidrio y amenazar nuestra seguridad. Después de mucha consideración, decidimos mantener el vidrio laminado para la iluminación, pero aislamos el área alrededor del patio de luz e instalamos una puerta de acero sellada resistente para emergencias. De esta manera, cuando sea seguro, la puerta principal se puede abrir y el patio de luz se puede usar normalmente. En tiempos de peligro, una vez la puerta está cerrada, el sótano se convierte en una jaula impenetrable para cualquier intruso. Las extensas preparaciones en el sótano en realidad están destinadas a manejar desastres como explosiones nucleares, donde la supervivencia en la superficie se vuelve imposible. La mayoría de las veces, por supuesto, preferimos vivir sobre el suelo. Durante las renovaciones, mi esposo fortificó las paredes y ventanas de toda la casa para insonorizarlas e impermeabilizarlas e instaló un costoso sistema de filtración de aire para la ventilación de toda la casa, además de equipar cada ventana con cortinas opacas en ambos lados. El piso y la decoración no son muy diferentes de una casa típica. Si el interior pareciera un refugio antiaéreo, sería difícil de explicar a los vecinos y amigos que nos visitan. En cuanto al suministro eléctrico, naturalmente optamos por instalar varios paneles solares de alta potencia en el techo, pero con una cámara frigorífica, el sistema de control de temperatura de la casa y el drenaje y deshumidificación del sótano, incluidas las alarmas y la vigilancia perimetral, que necesitan energía, sin mencionar el uso diario de electricidad. Realmente no estoy segura de si estos paneles solares serán suficientes. Expresé mis preocupaciones. Mi esposo solo me guiñó un ojo, pareciendo tener todo bajo control, y dijo: es exactamente por eso que insistí en comprar esta casa con vecinos. ¿Estás diciendo que nuestras 3 casas tienen un suministro de energía separado? Me sorprendí y mi esposo me hizo callar, indicándome que no hiciera demasiado ruido. Rápidamente me tapé la boca. Tenemos que pagar la factura de la electricidad. Mi esposo se encogió de hombros. Parece que todavía tenemos que visitar a los vecinos. Fuimos a visitar la gran casa que da a la nuestra. Después de tocar el timbre, una mujer bien cuidada de unos 40 años vino a la puerta. Trajimos algunos postres, nos presentamos y fuimos cálidamente recibidos en su casa. Solo llámame Ruby, por favor, pasa, dijo cálidamente. Siéntete libre de sentirte como en casa. Desde que me mudé aquí, es raro ver gente. Normalmente es más tranquilo que un pueblo fantasma. Es agradable tener compañía para variar. Estaba claro que Ruby era bastante hospitalaria. Tanto el patio como el interior de la casa estaban meticulosamente decorados, y los muebles eran obviamente caros. Las decoraciones por sí solas probablemente costaron más que la casa en sí. Por alguna razón,
terminamos siendo vecinos. Ruby, escuché que solo 3 casas en esta área tienen su propio suministro de energía, y la tuya es. Una de ellas. Vinimos hoy primero a visitar a nuestro vecino, y segundo a discutir cómo deberíamos pagar la factura de la electricidad. Mi esposo preguntó sin rodeos. Una mujer vestida de sirvienta nos sirvió té y trajo algunas bandejas de frutas, tratándonos como invitados de honor, lo que nos hizo sentir un poco incómodos a mi esposo y a mí. Sin embargo, Ruby no se comportó con la indiferencia de una mujer noble, en realidad era muy accesible. Nuestra casa tiene necesidades especiales. El trabajo de mi esposo se ve afectado por cortes de luz, dado que la tasa de ocupación aquí es baja y el sistema eléctrico aún no está completamente desarrollado. Decidimos construir nuestro propio generador de energía. Nos parecía un desperdicio usarlo solo para nosotros, así que pensamos que también podríamos compartirlo con nuestros vecinos. ¿Para qué molestarse en hablar de tarifas de electricidad? Fue una grata sorpresa. Estaba secretamente emocionada, pero también curiosa por la profesión del señor Ruby. Dada su riqueza y generosidad, ciertamente no era un hombre común. Rápidamente expresé mi sincero agradecimiento, pero mi esposo se distrajo con varios carteles grandes en la pared. ¿Son esos la gloria de la reina y los campos de batalla de los patos?, preguntó. Me giré para mirar. ¿Son esos los juegos que jugaste en línea hasta tarde anoche? Asintió vigorosamente. Ruby sonrió con gracia. No sé mucho sobre ellos. Pero no esperaba que los juegos diseñados por mi esposo realmente fueran jugados por alguien. Mi esposo parecía incluso más emocionado que Ruby. Estás siendo demasiado modesto. Estos juegos son algunos de los más populares en este momento, muy populares. No tenía idea de que eran creaciones de tu esposo. Eso es realmente impresionante. Mi esposo pasó de usarte a todos ustedes. En su emoción, Ruby agitó su mano modestamente, sus mejillas ligeramente sonrojadas, pero era obvio que estaba complacida con el elogio. No digas eso, él es solo uno de los diseñadores, hay un gran equipo detrás de él. Para usar las palabras de tu generación, esencialmente es solo una persona hogareña a la que le gusta codificar y jugar juegos en casa. No pude evitar pensar que al poseer tales activos y riqueza, no podía ser solo una persona hogareña simple. Incluso si lo fuera, debe ser de primer nivel. Resultó que teníamos un magnate solitario como vecino, y sería crucial fomentar una buena relación con ellos, quizás visitándolos más a menudo, no por nada más, pero por si acaso un apocalipsis, sería bueno que no nos cortaran la luz. Mi esposo estaba un poco inquieto, aparentemente ansioso por conocer a esta persona hogareña de primer nivel. Sabía lo que estaba pensando, probablemente quería pedir algunas ventajas en el juego. Ruby, astuta como siempre, podría no entender los juegos, pero sabía cómo manejar las interacciones sociales. Inmediatamente pidió la cuenta de juego de mi esposo, ofreciendo dejar que su esposo la revisara y tal vez se uniera a él en un juego alguna vez. Mi esposo estaba más emocionado que el día de nuestra boda. Antes de irnos, Ruby nos dio otra oferta generosa. Además del generador de energía, su familia también había construido una estación base de red privada. Si no nos importaba, podíamos compartir su red. No tenía restricciones y era mucho más rápida que la red pública. Por supuesto, no nos importó en absoluto. Mi esposo y yo aceptamos agradecidos. Sin dudar en aprovechar su generosidad, logramos ahorrar algo de dinero en nuestros gastos de internet en casa. Eso esa misma noche. La cuenta de juego de mi esposo de repente estaba equipada con equipo de grado SS y aspectos de héroes raros que normalmente requieren una gran inversión. No hace falta decir que el servicio postventa de Ruby fue notablemente eficiente. Mi esposo continuó su maratón de juegos hasta la madrugada, y le advertí en broma que si seguía despierto hasta tan tarde traería ojeras debajo de sus ojos directamente al quirófano una vez que terminara nuestra licencia de luna de miel. Mientras nos reíamos de ello, sonó el timbre. Din din din. ¿Quién podría ser a esta hora? Pensé que podría ser Ruby, ya que es la única vecina que conocemos en este complejo. Mi esposo estaba solo en pantalones cortos, ocupado jugando, así que fui a abrir la puerta. Sin embargo, al abrir la puerta, me enfrenté a un hombre casi desnudo allí parado, vestido incluso más ligero que mi esposo. No llevaba nada más que una falda hecha de hojas, luciendo cada parte del hombre salvaje. Grité, pervertido. Al oír mi grito, mi esposo rápidamente agarró un cuchillo de cocina y corrió hacia la puerta. Espera, soy un vecino, de al lado, por favor no me cortes. El hombre reaccionó rápidamente, retrocediendo una buena distancia antes de que mi esposo pudiera llegar a la puerta. Recuperé la compostura y pregunté temblando, vecino, ¿por qué estás vestido así a esta hora tardía?
el hombre suspiró aliviado y se rascó la cabeza tímidamente. Lo siento por molestarte tan tarde, mi cerradura inteligente se quedó sin batería mientras sacaba la basura y no pude volver a entrar, así que vine a pedir prestado un banco de energía. Mi esposo lo miró con sospecha. Para pedir prestado un banco de energía vestido así. El hombre miró a mi esposo y al darse cuenta de que no estaba mucho más vestido, dejó el tema. Después de tomar prestado nuestro banco de energía y cargarlo un rato, el hombre pudo regresar a su casa. Rápidamente devolvió el banco de energía y mencionó que si estábamos libres al día siguiente, le gustaría para invitarnos a su casa como una forma de disculparse por la intrusión tardía y para conocernos, los nuevos vecinos. Dado nuestro carácter tranquilo, mi marido y yo no dudamos en aceptar su invitación. La tarde siguiente visitamos a nuestro vecino, que afortunadamente estaba vestido más apropiadamente esta vez. Hola, soy Noah, por favor, cuídeme ya que somos vecinos. Claro, respondimos al entrar en su casa. Se hizo evidente que su atuendo inusual de la noche anterior no estaba fuera de lugar dado el entorno de su jardín. Si nadie me hubiera dicho que era un jardín residencial, podría haberlo confundido con una selva tropical, con árboles enredados y un estanque salvaje donde debería haber estado la piscina. El denso follaje estaba vivo con los sonidos de los pájaros y los insectos y apenas había un camino normal para caminar. Este jardín suyo es bastante natural. Mi marido finalmente encontró las palabras para describirlo. Noah se rió entre dientes y nos condujo a través de una puerta que parecía una cueva, con las paredes exteriores de la casa también diseñadas para parecer piedra y cubiertas de plantas trepadoras desconocidas, una decoración inusual que nunca habíamos visto antes. Bienvenidos. Una mujer con gafas y vestida sencillamente nos recibió en la puerta. Estaba desmaquillada pero naturalmente hermosa. Esta es mi esposa. Noah se presentó. Encantado de conocerte. Disculpe la intromisión, dije. La mujer se subió las gafas, un poco avergonzada. Llamarme cuñada me hace parecer vieja, solo llámame Caroline. Caroline parecía unos años más joven que mi esposo y yo, así que dirigirnos a ella por su nombre de pila se sintió más apropiado. Después de algunas cortesías, finalmente nos acomodamos en el sofá. El interior de la casa era mucho más común, incluso más simple que el nuestro. Caroline nos sirvió un poco de fruta y mencionó: no estaba en casa anoche cuando Noah, nuestra cerradura inteligente, se quedó sin batería otra vez. Si no fuera por ustedes, mi esposo podría haber terminado durmiendo en las calles. Te lo agradezco mucho. Es lo que hacen los vecinos, ayudarse entre ellos. Ayer hubo un pequeño malentendido, pero se dice que los conflictos fortalecen las amistades, ¿no? Noah es un hombre alto y musculoso, pero bastante tímido por naturaleza. Me disculpo por el susto de ayer, cuando me vestí así. No esperaba quedarme afuera justo cuando salí, así que no me cambié. Mi esposo, con una sonrisa traviesa que todos los hombres entienden, le dio una palmada en el hombro a Noah. Oh, no es lo que están pensando. Al darse cuenta de que mi esposo lo malinterpretó, Noah intentó aclarar rápidamente, pero no pudo pronunciar bien las palabras. Así que Caroline intervino: Noah es un experto en supervivencia en la naturaleza y una especie de celebridad de Internet. Hace vídeos sobre habilidades de supervivencia al aire libre. Por conveniencia, hemos convertido nuestro patio en un set. Ayer llevaba esa falda de hierba solo para filmar. Noah asintió rápidamente con la cabeza. Bien, soy una persona normal, no suelo vestirme así. Nos dimos cuenta de repente, o de lo contrario podríamos haber pensado que estaba haciendo algún cosplay extraño, mientras Caroline no estaba en casa. Caroline nos llamó a cenar y todos nos reunimos alrededor de la mesa del comedor. La comida fue prodigioso con pescado, carne y una ensalada de algunas verduras no identificables. Después de conocernos mejor, Noah se encariñó bastante y comenzó a beber cerveza con mi esposo. Mientras los hombres bebían, comenzaron a compartir libremente. Las mejillas de Noah se sonrojaron. Prueben los platos. El pescado es de nuestro estanque del patio delantero. Para el vídeo, incluso instalé un gallinero y algunas ovejas y una vaca en el patio lateral. La mayoría de las verduras también son de cosecha propia. No son variedades sofisticadas, solo frescas. Realmente es diferente. Mi esposo y yo nos maravillamos, babeando por el sabor fresco de los huevos naturales y las verduras silvestres. Tenía un poco de curiosidad, con tantos animales, siendo vecinos y todo, ¿cómo es que nunca oímos ningún ruido de ellos? Noah se tocó la nariz. Todos se crían en secreto. No me atrevería a molestar a los vecinos. Puse cobertizos e incluso los insonoricé. Estoy preocupada por nuestra vecina detrás de nosotros. Parece un personaje difícil de tratar. No sabría qué hacer si se quejara. ¿Quieres decir? Ruby, ella es agradable, no se quejaría de ustedes.
No se preocupen, mi esposo, todavía emocionado con su nuevo equipo, naturalmente habló muy bien de Ruby, ustedes ya se conocen, mi esposo estaba un poco achispado, más que solo conocerse, eructó. Nos conocimos ayer, el almuerzo terminó con Noah borracho, mi esposo llegó a casa y vomitó 2 veces, vaciando su estómago de todos los sabores salvajes naturales antes de parar finalmente. Las amistades de los hombres son así de simples, una sincera sesión de borrachera y se vuelven como hermanos, compartiendo todo sin reservas. Supimos que Noah era un militar retirado. Caroline comenzó como asistente de filmación de Noah y luego se convirtió en su esposa. También descubrimos que habían estado tratando de concebir durante 1 año, pero aún no habían tenido éxito. El tiempo pasó rápidamente. Llevábamos 3 años viviendo aquí, con una dulce hija de 2 años, y nuestra reserva de suministros para el apocalipsis crecía constantemente. El esposo de Ruby, un verdadero hogareño, solo había sido visto en momentos fugaces durante los 3 años, rara vez salía, pero él y mi esposo jugaban juegos en línea con frecuencia, lo que los hacía amigos virtuales. La familia de Ruby, sin hijos por elección, disfrutaba de reuniones animadas. Durante mis vacaciones escolares, a menudo me invitaba a tomar el té y disfrutar de las flores. Finalmente Caroline también se unió a nuestras fiestas de té. Nuestras familias se volvieron más cercanas. Noah y su esposa todavía no planeaban tener hijos y recientemente estaban considerando probar la FIV. En medio de esos días ordinarios llenos de pequeñas charlas familiares, un brote de virus zombie ocurrió de la noche a la mañana a nivel mundial. Mi esposo y yo nos curamos de nuestros delirios apocalípticos, porque ya no era un delirio, el apocalipsis estaba sobre nosotros. Cuando llegó el apocalipsis, yo estaba de vacaciones de verano. Mi esposo no estaba en el turno de noche y nuestra hija estaba allí con nosotros. Otros miembros de la familia también vivían en los pisos superiores de edificios de gran altura, y gradualmente habíamos acumulado suficientes suministros para ellos. Así que no había una preocupación inmediata, era una noche tranquila afuera. Cuando renovamos, construimos un muro de 2 metros de alto rematado con una cerca de alambre de malla fina de 1 metro de alto, que podría electrificarse. Caroline, la vecina, incluso bromeó sobre nosotros, preguntando si estábamos escondiendo algún tesoro en casa para tener defensas tan fortificadas. Solo mencionamos que teníamos miedo de posibles robos debido a nuestra ubicación remota. Finalmente, logramos convencer a Ruby y Noah de que también instalaran cercas de alambre electrificadas en sus casas. Anteriormente, no había necesidad de encender la energía para evitar herir accidentalmente a personas inocentes, pero ahora, mi esposo y yo activamos todos los sistemas de defensa de inmediato para prevenir cualquier accidente, ya fueran zombies o personas con malas intenciones que intentaran escalar los muros hacia nuestras casas. No iba a ser fácil. Nuestro vecindario tenía pocos gente, naturalmente menos infecciones, y sin pueblos cercanos ni tiendas. Detrás, hasta ahora, no ha habido una horda de zombies a gran escala afuera, sin luces. Mi esposo recordó de repente: habíamos almacenado muchas cortinas opacas en el sótano, destinadas a nuestros vecinos. Aún no era obvio, pero si se cortaba la electricidad en toda la ciudad en unos días, cualquier lugar con luz se convertiría en un objetivo. Mi esposo rápidamente se conectó a Internet para charlar con nuestros vecinos, instándolos a que vinieran a la única pared contigua a los 3 patios de nuestra familia, donde les echó cortinas. También les aconsejó que apagaran todas las fuentes de luz en sus patios, haciendo que nuestras casas parecieran deshabitadas para mantenernos seguros temporalmente. Una vez que todos tenían las cortinas levantadas y las luces exteriores apagadas, nos conectamos de nuevo para la primera reunión estratégica vecinal posterior al desastre. Mi esposo: vecinos, estos son tiempos extraordinarios. Nuestras 3 familias viven juntas. Compartimos nuestras fortunas y nuestras desgracias. Necesitamos mantenernos unidos y solidarios para superar estos tiempos difíciles. Todos entendieron que en estas circunstancias, si la casa de un vecino se veía comprometida, probablemente podría afectar a las otras 2. Así que, quisiéramos o no, no estaba mal alinear nuestros esfuerzos y pensar como uno solo en estos momentos. Nuestra relación entre las 3 familias era muy armoniosa. Las 3 amas de casa se habían hecho amigas cercanas y los hombres eran buenos amigos, amigos de Internet, compañeros de copas y compañeros de juego. Pero eso fue en tiempos de paz. Ahora, en una situación de vida o muerte, nadie podía garantizar que los amigos no se enfrentaran por los recursos. Por lo tanto, para evitar tales situaciones, era fundamental equilibrarnos con los suministros únicos que cada uno poseía.
Sin embargo, mi esposo y yo aún subestimamos el alcance y el afecto de nuestro vecino. Ruby, nuestra casa seguirá proporcionando electricidad e internet para todos, así que nadie necesita preocuparse por la energía. Cortes de luz, respiré aliviada. Mientras Ruby pudiera seguir proporcionando energía, todo estaría bien. Mi esposo, Ruby, eres increíble. Noah, +1, Caroline 6, yo, a mi familia le gusta almacenar alimentos, hemos almacenado granos y harina adicionales. Así que cuando se acaben las provisiones de todos, podemos proporcionar los alimentos básicos. De hecho, mi esposo y yo habíamos almacenado más que solo un poco. Los diversos granos y cereales que habíamos acumulado a lo largo de los años fueron suficientes para sostener a nuestros 3 hogares durante varios años. Incluso compramos contenedores de plántulas de arroz para cultivar una pequeña cantidad de arroz, asegurando que tuviéramos más que suficiente comida para nosotros. Caroline, ¿cómo podemos tener alimentos básicos sin verduras? Gracias a nuestros vecinos por no quejarse, puedo ofrecer verduras frescas, peces de estanque y huevos de gallinas camperas. También tienen leche fresca. Había olvidado que la familia de Noah también tiene una vaca. Ruby, gracias, Flores, esposo, Noah, recuerdo que tienes algunas ovejas, cierto, Noah, más monjes que carne, solo leche y lana de oveja disponibles, esposo, dejando las bromas de lado, queridos vecinos. Un sincero recordatorio para evitar cocinar alimentos muy aromáticos o con olores fuertes para evitar atraer más problemas. Ruby, Tang tiene razón, una vez que los humanos se infectan con WD-033. Pierden sus características humanas y confían únicamente en su sentido del olfato para encontrar objetivos para atacar, así que definitivamente eviten cocinar alimentos con olores fuertes. Caroline, WD-033, ese es el nombre del virus. Todos lo notaron. Ruby no respondió por un tiempo y tardó unos minutos antes de que respondiera. Ruby, sí, es cierto, lo acabo de ver en las noticias. Mi esposo y yo encendimos rápidamente el televisor. El virus acababa de estallar y los reporteros estaban transmitiendo en vivo. El teletipo de noticias informó que se sospechaba que el brote fue causado por una fuga en un laboratorio en el país M. Los detalles específicos y la causa de la fuga del virus aún estaban bajo investigación. Unos minutos después, se supo que el virus, designado WD-033, es un virus priónico con una contagiosidad extremadamente alta, y se aconsejó a todos que redujeran las salidas y se quedaran en casa como medida de precaución. Recién transmitido. Mi esposo estaba un poco confundido e inseguro. Cuando me preguntó, asentí. Tal vez otras estaciones de televisión tenían las noticias más rápido. Esa era la única explicación. De lo contrario, ¿cómo sabría Ruby, que disfruta de su té y flores diarios, el nombre del virus? Mi esposo y yo solo lo cuestionamos por un momento antes de dejarlo pasar. Después de todo, la supervivencia era más importante que cualquier otra cosa. Una semana después de la propagación del virus, nuestras 3 familias aún estaban a salvo. A través de la vigilancia, vimos que solo unos pocos zombies dispersos vagaban por las calles, sin representar una amenaza significativa. Realizamos reuniones diarias en línea del vecindario para mantenernos informados. Noah, nos hemos quedado sin comida. Solo nos queda una bolsa de papas fritas con sabor a tomate, que es nuestra última comida seca, dispuesta a cambiarla por una bolsa de arroz con sabor a tomate con descuento. Esposo, reacio, pero no me gusta el sabor a tomate. Noah, entonces te haré una olla de sopa de pescado para alimentar a Alice. Alice es mi hija de 2 años. Esposo, mensaje de voz. Tío, papas fritas. Tío, papas fritas, respondió Alice mientras sostenía el teléfono de su padre, calculando. La familia de Noah se había quedado sin granos, pero tenían verduras y huevos, así que no morirían de hambre. Pero la familia de Ruby nunca mencionó la falta de granos o verduras, si se hubieran abastecido con anticipación. Mi esposo y yo discutimos en privado la necesidad de que todos revelaran sus provisiones para calcular el uso necesario de los artículos y la distribución de alimentos entre nuestras 3 familias para prepararnos para la autosuficiencia a largo plazo. Mencioné brevemente la idea en el chat grupal. En realidad, era principalmente para que la familia de Ruby lo escuchara. Aunque son agradables y amigables, siempre parecían reservados, como si estuvieran ocultando algo. Pero antes de que Ruby pudiera responder, un mensaje del esposo de Ruby, un hogareño de alto nivel, llegaron. Debería saberlo, aparte de organizar juegos con mi esposo y Noah, casi nunca hablaba en el grupo. Hogareño de alto nivel, alerta, alerta. ¿Alguien está intentando entrar en nuestro patio? Caroline, ¿no tenemos alambre de púas electrificado en nuestras paredes? Como entraron? Hogareño de alto nivel, unas 3 personas, derribaron a unos zombis con palas, trajeron una escalera y usaron trajes aislantes.
ahora están en el costado de la casa, tratando de subir al patio. Esto es claramente una intrusión planificada. Estas pocas casas están construidas de manera mucho más segura que otras residencias y, aún así, llaman demasiado la atención. Hogareño de alto nivel, Ruby y yo estamos en el patio trasero ahora, enfrentándonos a 3 con solo nosotras 2. Las probabilidades son muy escasas, tenemos que pensar en algo. El jefe de la casa compartió la vigilancia con nosotros. Vimos claramente a 3 hombres trepando lenta y torpemente la cerca electrificada con púas debido a la altura y las medidas de seguridad. Llevaban trajes aislantes, lo que les dificultaba los movimientos y ralentizaba la escalada. Noah, si tuviéramos armas. Noah es un veterano, pero incluso con todas nuestras precauciones, no podríamos acumular armas tan prohibidas. Jefe de la casa, ¿funcionaría una pistola de juguete? Noah, ¿qué tipo de juguete? ¿Puede herir a la gente? Tapotaku, un rifle francotirador de juguete realista. Con el mismo alcance que una pistola real, pero usa canicas en lugar de balas reales. Si alguien sin equipo de protección recibe un golpe, se magullará y resultará herido. Incluso puede disparar a los pájaros. No pareció reflexionar un momento, probablemente evaluando la fuerza del enemigo. Noah, servirá. A través de la vigilancia, vimos en el muro común del patio trasero. Tapotaku arrojó la pistola de juguete al patio de Noah. Noah, con una camiseta sin mangas, se agachó en silencio. En las sombras al pie del muro, este era el único punto en el patio de Noah desde donde se podía ver el muro del patio de Ruby. Afortunadamente estos 3 estaban trepando por un lado, de lo contrario, incluso con una pistola, Noah no habría tenido ningún recurso. Pop, 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 3 ruidos suaves, la pistola de juguete incluso tenía un silenciador adjunto. Los 3 que treparon el muro recibieron un golpe preciso en la cabeza, gritaron de dolor y cayeron hacia atrás sin control, rodando por el muro, desde casi 3 metros de altura. Incluso alguien preparado y controlando su cuerpo caería bruscamente, y mucho menos estos 3 que cayeron hacia atrás. Tapotaku, impresionantes pulgares arriba, esposo, Noah es increíble. A través del vídeo de vigilancia compartido por Tapotaku, vimos que los 3 que cayeron quedaron inconscientes. Pronto el olor a su sangre atrajo a varios zombis cercanos, fueron arrastrados, desapareciendo de nuestra vista. Todos sabíamos lo que eso significaba, y la charla se calmó. Somos solo gente común, aunque nuestras 3 familias decidieron tácitamente no hacerse los santos, no significa que no estemos asustados o entristecidos por tales escenas, en este modo apocalíptico dada nuestra insignificancia. Tal vez todo lo que podemos hacer es luchar por proteger a nuestros seres queridos más cercanos. Después de la casi invasión a la casa de Ruby, nos volvimos más vigilantes, para lidiar con emergencias repentinas. Nuestros niveles de seguridad y medidas de defensa tuvieron que ser replanificados y reposicionados, pero para reorganizarnos necesitábamos materiales y recursos, que nuestra única familia no podía soportar sola, dada la situación actual. Aunque nuestras 3 familias están separadas por muros, ya nos hemos enfrentado a la muerte juntos una vez, formando un equipo, una gran familia, ya que hemos marcado la pauta para la coexistencia. Comprender y confiar en nuestros compañeros de equipo es imprescindible. Por lo tanto, la divulgación completa mencionada anteriormente es imperativa. Por lo tanto, comenzó oficialmente la segunda conferencia estratégica del vecindario post-desastre en línea, esposo-vecinos. Para afrontar el desastre y mantener una relación sana y positiva, debemos adherirnos a los 4 principios mutuos: honestidad mutua, compartir recursos, ayuda mutua y no guardar secretos. Caroline, Don parece un poco institucionalizado. Noah, no escatimes en detalles, no pases por alto ningún hecho. Caroline, eres un poco inculta, es no escatimar en detalles, no ocultar información. Noah y Caroline bromeaban, pero todos estábamos preocupados por la familia de Ruby, que no había dicho nada durante mucho tiempo. Justo cuando pensábamos que la reunión estratégica terminaría prematuramente debido a la asistencia incompleta, Ruby finalmente respondió: Ruby, lo siento, vecinos, tengo algunos secretos. Dudé, pero después de discutirlo con mi esposo, decidimos compartir este secreto con ustedes, porque acaban de salvarnos la vida. En esta batalla somos camaradas, somos familia y no debemos guardar secretos, pero sinceramente espero que después de escuchar mi historia, aún puedan confiar en nuestra familia. Después de hablar, envió un archivo de instalación para un software de chat hecho por Tapotaku para evitar fugas. Secretos: usaríamos este software para futuras comunicaciones en línea.
Ruby habló con mucha seriedad y sinceridad, sabía que tenía secretos. La intuición de una mujer suele ser correcta. El chat quedó momentáneamente en silencio, todos esperando que Ruby revelara su secreto. Nadie quiere interrumpir. Ruby, la historia que estoy a punto de contar es bastante fantástica, solo tómala como una historia. Ruby, antes de mudarme aquí me enviaron al país M como investigador. Durante mi mandato, me encontré con una organización extremista en M que había existido durante un siglo. Este grupo era altamente hermético, en la superficie, estaban realizando investigación biológica de vanguardia, pero en las sombras, estaban desarrollando un virus peligroso. Su objetivo era usar este virus para controlar las mentes humanas, convirtiendo a las personas en esclavos a sus órdenes, transformándolas en máquinas de guerra o maníacos asesinos. En resumen, no tramaban nada bueno, y los ensayos clínicos demostraron que casi tuvieron éxito. Mi misión era infiltrarme en esta organización y desmantelar su operación. Por supuesto, había muchos involucrados en esta misión, tanto de mi propio país como de otros países. Muchos entraron pero pocos regresaron. Yo fui uno de los afortunados. Mi apariencia discreta me ayudó a pasar desapercibido. Oh Dios mío, ¿qué clase de historia fantástica es esta? Pensé que había entrado en algún tipo de ficción, pero Ruby, tan hermosa y accesible, ¿quién habría adivinado que tuvo experiencias tan increíbles? Ruby continuó escribiendo. Aunque la misión suena emocionante, solo era un investigador sin habilidades de combate. Mi plan era destruir datos y resultados clave de la investigación en el momento adecuado. Pasé casi una década de encubierto, convirtiéndome en un creyente central de la organización. No entraré en lo desafiante que fue, pero logré eliminar todos los datos principales y los archivos de respaldo antes de escapar. Sin embargo, pasé por alto el archivo más importante, los cerebros de los investigadores. Pude destruir todos los datos registrados, pero no los recuerdos y el conocimiento de las personas. Uno de los investigadores clave, el fundador de la organización, permaneció sin identificar y fuera de alcance. Después de regresar, me enteré de que su investigación se había visto gravemente afectada, lo que en cierta medida explicó una misión principal exitosa, pero la victoria estaba lejos de ser completa. Con mi tapadera descubierta, ya no podía regresar a la misión y tuve que comenzar a vivir una vida normal en la clandestinidad. Hace solo 3 años que comencé a notar comportamientos extraños en las personas infectadas por el virus a partir de noticias y vídeos virales. Deduje que la organización seguía progresando incansablemente. Mi destrucción de sus datos hizo que sus resultados se desviaran ligeramente. Aquellos que se suponía que eran atacantes de precisión se convirtieron en algo así como los zombies legendarios, y por lo que entiendo, estos virus son altamente contagiosos. Después de la misión, perdí todo contacto con mis superiores, sin saber cómo informar mis sospechas. Solo pude construir silenciosamente un refugio aquí y almacenar suministros posteriores al desastre. Intenté advertir a los amigos que conocí durante mi reclusión para que se prepararan, pero por alguna razón, gradualmente se distanciaron de mí, así que no me atreví a hablar de este asunto con otros. En cuanto a la central eléctrica y demás, por supuesto, en parte se debe al trabajo de mi esposo, pero más importante aún, es para prepararse para situaciones como estas. Lo siento, queridos vecinos, por no informarles antes o advertirles del desastre inminente. Espero que puedan perdonar mi egoísmo e impotencia, y gracias a todos ustedes que me trajeron de vuelta a la luz y a la vida normal, las personas más importantes en mi vida. Esa es la historia que quería contar. Además, he preparado nuestros suministros para 3 hogares. Finalmente puedo decirles abiertamente, cuando haya escasez de comida o ropa. Los apoyaré completamente. El chat grupal estuvo en silencio por un largo rato, pero después de 5 minutos, Noah, me he quedado sin comida en mi casa, solo me queda una bolsa de papas fritas con sabor a tomate. Me gustaría cambiarlas con Ruby por una bolsa de arroz. Esposo, mensaje de voz. Ruby, abrazos, abrazos. Después de que la familia de Ruby confesara, nuestra familia y la de Noah decidieron seguir confiando y uniéndose. Por supuesto, mi esposo y yo decidimos ser honestos sobre por qué habíamos estado acaparando suministros para demostrar nuestra sinceridad. Noah, parece que somos los únicos que no hemos preparado nada. Esposo, no digas eso, tu familia está en el desarrollo ecológico sostenible comparado contigo. Solo somos principiantes. Noah, es cierto, si queremos algo nuevo, tenemos que confiar en mí. Ruby, después del último incidente en el que fuimos atacados, creo que es necesario distribuirte algunas armas. Mi cuñado todavía tiene algunas en existencia. Ven y elige.
Algunas cuando tengas tiempo. Las palabras de Ruby me recordaron que había estado tan concentrada en ser honesta que me había olvidado de cosas más importantes. Yo, los vecinos, también necesitamos programar una actualización de defensa. Ruby, reunámonos todos en mi casa y discutamos esto juntos. Necesitamos compartir recursos y materiales, ya que simplemente salir por la puerta para visitarnos no es realista. Comunicarse en la pared comunitaria exterior es demasiado visible y no es seguro. Así que encontramos un pasaje común en el sótano, ya que vivimos en casas adosadas conectadas, compartimos un cuarto de servicio en el sótano, además de las paredes compartidas. Este es nuestro único espacio común. Afortunadamente, durante las renovaciones, cada una de nuestras casas había instalado una puerta de seguridad en el cuarto de servicio. El espacio en el cuarto de servicio es bastante espacioso, y el jefe de casa había instalado cerraduras electrónicas que había preparado anteriormente. Estas cerraduras pueden reconocer huellas dactilares o abrirse con una llave mecánica, pero requieren la identificación correcta de cualquiera de los dos de los tres hogares para abrirse. Por ejemplo, si quiero ir a la casa de Ruby, mi esposo o yo, y Ruby o su esposo deben desbloquearla simultáneamente de la misma manera para que las puertas se abran. Si solo un hogar lo intenta o si los métodos de desbloqueo difieren, entonces la puerta no se abrirá al regresar a casa. Se aplican los mismos pasos. Si alguien intenta forzar la cerradura o entrar, se activarán mecanismos destructivos. Según la persona más responsable, el cuarto de servicio cuenta con tuberías y equipos esenciales para la supervivencia, por lo que conviene ser precavido. La cerradura electrónica tiene una función fantástica. Puede recolectar una muestra de sangre de la yema del dedo sin dolor mientras escanea huellas dactilares. Ruby era investigadora en un laboratorio del país M sabiendo que su tarea aún no había terminado, y antes de que estallara la crisis, reanudó su investigación sobre el virus zombie WD-033. Por lo tanto, después de que el brote zombie se extendiera por todo el mundo, desarrolló rápidamente un método para detectar el virus. Los datos de sangre de la cerradura están directamente vinculados a la base de datos de su laboratorio, que puede identificar de inmediato si un visitante está infectado con el virus zombie. Las puertas solo se desbloquearán si los resultados de la prueba son claros y ambos hogares se desbloquean simultáneamente. Aunque estas medidas son engorrosas, garantizan la seguridad de cada vecino y todos estamos dispuestos a cooperar. Así que las tres familias registramos nuestras huellas dactilares, recolectamos muestras de sangre y luego abrimos la puerta. Puerta de seguridad juntos. Finalmente llegamos a la casa de Ruby. En este mundo postapocalíptico, este fue nuestro primer encuentro cara a cara como grupo. Alice se sentó en el cochecito de bebé. Mirando con curiosidad alrededor de la casa de Ruby, seguimos a Ruby a una habitación en el piso superior y después de encender la luz, todos quedamos asombrados y sin palabras. Era como si se hubiera creado una ciudad de juguete en casa. La espaciosa habitación estaba repleta de vitrinas llenas de varios modelos de juguetes y figuras. Una pared entera estaba cubierta con modelos de armas, que para los desinformados, podrían parecer una armería. El mejor amigo de la casa se rascó la cabeza. Trabajo en videojuegos y todos estos son modelos de armas de mis juegos. He coleccionado tanto sin darme cuenta, así que decidí dedicarles una habitación. Los ojos de Noah y mi esposo se iluminaron, prácticamente babeando. Esto es demasiado genial. Ruby nos llamó apresuradamente. Rápido, escojan algo que les convenga, aunque son modelos. Pueden disparar pájaros como el que usó Noah el otro día. Cada uno eligió un modelo e incluso se llevó a casa una caja de canicas. Caroline, con aspecto bastante fuera de lugar, llevaba un gran rifle de francotirador con una pizca de preocupación. Ni siquiera empecemos a hablar de si sabemos cómo usar estas armas, incluso si todos fuéramos tiradores de élite. Estos juguetes solo podrían manejar a unos pocos enemigos dispersos. Si nos enfrentamos a un grupo, estaríamos en grandes problemas. Las palabras de Caroline hicieron eco de mis propias preocupaciones. Los zombies son una especie de baja inteligencia que solo se mueven en una trayectoria plana, no pueden trepar ni planificar estratégicamente sus caminos, sino que confían únicamente en el instinto y son enviados a buscar presas, siempre y cuando nos quedemos dentro de las paredes y no salgamos. La amenaza de los zombies es casi nulo. Comparado con los zombies, los humanos que albergan malas intenciones y arrebatan violentamente los recursos de supervivencia son mucho más aterradores. El apocalipsis acaba de comenzar. Y nuestra ubicación remota ha mantenido alejada a la mayoría de la gente por ahora. Si pasa más tiempo o si los tres que atacaron la casa de Ruby eran solo exploradores de una fuerza mayor, nuestra situación podría volverse extremadamente peligrosa.
Ruby notó nuestras preocupaciones y nos dio una palmadita a Caroline y a mí en los hombros, a punto de decir algo. De repente todos nuestros relojes de pulsera comenzaron a vibrar. Estos relojes, un regalo de Ruby, permiten la comunicación inalámbrica dentro de la casa, visualización de vigilancia en tiempo real y una función de alarma. Este modo de vibración señalaba que había personas vivas a 50 metros de nuestra casa. La familia de Ruby había instalado cámaras de vigilancia y sensores de alarma alrededor de su villa dentro de un perímetro de 50 metros. Poco después de que se mudaran, nos reunimos para ver las imágenes de vigilancia, que incluso tenían capacidades de audio. 3 grandes jeeps y una pequeña camioneta se acercaban, estacionaron detrás de la casa de Ruby, a unos 30 a 40 metros directamente frente a mí y en las casas de Noé. Unos 20 hombres corpulentos descendieron de los vehículos, cada uno con un pico de hierro. El líder, un hombre alto con una cicatriz en la cara, parecía intimidante con solo una mirada. Preguntó con indiferencia, ¿es este el lugar? Un hombre calvo y musculoso a su lado asintió. Sí, los 3 hermanos Patrick vinieron aquí a explorar y nunca regresaron. Este lugar aislado, aún un distrito de villas con poca gente y zombies, sugiere que no fueron atacados por zombies, sino probablemente emboscados por uno de los propietarios. El hombre de la cicatriz entrecerró los ojos, examinando nuestra casa. Estas villas son obviamente más seguras que otras. Todos tengan cuidado. Una vez que tomemos el control de este lugar, tendremos una base sólida. Si tenemos suerte, incluso podría haber algunas mujeres ricas para que disfrutemos. Alguien silbó con entusiasmo. Solo para ser abofeteado por el hombre calvo. Baja la voz, muchacho, no les avises o te entregaré a los zombies. El grupo empezó a descargar escaleras, cuerdas e incluso cuchillos grandes de la camioneta, moviéndose con fluidez y en perfecta coordinación, incluso repeliendo a algunos zombies que erraban por los alrededores. Era evidente que estaban organizados, asaltantes profesionales. Mi marido me apretó la mano con fuerza, con las palmas sudorosas. No podemos dejarlos entrar, solo manteniéndolos fuera. Podemos resistir. Ruby. ¿Se pueden equipar tus pistolas de juguete con anestesia? Puedo prepararla enseguida. Noah dijo. Alerta. ¿Qué tal la vista desde tu azotea? Necesito un buen punto de observación. Dijo el casero definitivo que llevaba un rato sin hablar. Mantengamos la calma por ahora. Dijo intercambiando una mirada con Ruby, quien asintió. Espera a que se acerquen. Tengo una mejor manera de lidiar con ellos. Tras trastear con la computadora unos segundos, el casero pulsó suavemente el botón de aceptar. Listo. Dijo con seguridad, enderezándose. Pero en las imágenes de vigilancia, el grupo estaba listo y avanzaba sigilosamente hacia nuestra casa. Nos miramos pero confiados en nuestro plan, nadie expresó dudas. Noah ya estaba en posición con un rifle de francotirador de juguete, listo para actuar. Ruby, por otro lado, se sentó elegantemente con un café, como si estuviera viendo una película de arte en lugar de una transmisión de vigilancia. El hogareño se frotó las manos, ansioso por ver cómo se desarrollaba su plan. Estaba tan emocionado como si el juego que diseñó se lanzara en línea para una prueba. Déjenme mantenerlos en suspenso por un momento, dijo. El grupo se acercaba, e incluso pudimos ver que ya habían colocado escaleras contra la pared. Caroline se arrastró a los brazos de Noah. Tomé a Alice con una mano y pellizqué la palma de mi esposo con la otra. Mi corazón latía con fuerza. Una vez que escalaran el muro, lo haríamos. De repente, nuestros relojes vibraron de nuevo. El reloj podía diferenciar entre humanos y zombies. La alerta esta vez indicaba que se acercaban zombies. Ruby dio un sorbo a su café, con expresión tranquila, en la pantalla. Los zombies empezaron a aparecer, uno a uno. Pronto docenas de zombies pululaban desde todas direcciones. Más zombies se acercaban constantemente desde lejos. El hombre calvo escupió maldición. ¿Quién dijo que este lugar era remoto y tenía menos zombies? Se está convirtiendo en una marea zombie. Maldijo. Inmediatamente comenzaron a blandir sus picos contra los zombies. Algunos respondieron rápidamente y comenzaron a subir las escaleras, tratando de saltar el muro primero para escapar de la horda. Noah no iba a darles esa oportunidad.
Cualquiera que subiera la escalera y asomara la cabeza por encima del muro, recibía un disparo en la cabeza y era derribado por su arma silenciada. La escena fuera del patio era caótica por momentos. El grupo de 20 personas fue gradualmente abrumado. Varios fueron mordidos, otros quedaron inconscientes y arrastrados. El hombre calvo, mientras luchaba contra los zombis, gritó, su voz quebrada en sollozos: «Jefe, este lugar está maldito, estamos casi completamente aniquilados». Scarface ya había estado defendiéndose de los zombis mientras corría hacia el jeep. Retirada. Los pocos heridos supervivientes apenas lograron subir al vehículo, solo para ser rodeados por la horda. Scarface pisó a fondo el acelerador, gritando furioso: «Este maldito vecindario debe ser un nido de zombis. ¿Quién demonios nos dio esta información? Voy a matarlo cuando volvamos». El hombre calvo tenía la cara llena de mocos y lágrimas. Solo Patrick y sus dos amigos dejaron ese mensaje. «Fui un idiota al venir aquí a vengarme. Justo ahora, los vi entre los zombis, mordiendo a varios de nuestros hermanos». Scarface pisó a fondo el acelerador, abriéndose paso finalmente entre la multitud de zombis que parecía un muro. Gracias al robusto rendimiento del jeep. Desaparecieron en la noche. 15. El grupo de asalto de Scarface finalmente escapó con 5 personas. Estos 5 tenían varias mordeduras y arañazos. No se sabía si se infectarían, pero eso ya no era asunto nuestro. Después de ver la vigilancia, todos nos sentimos débiles y nos desplomamos en el suelo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tantos zombis? Mi esposo expresó nuestra confusión. El geek principal comenzó su discurso sobre la filosofía del diseño de juegos. De hecho, instalamos un dispositivo en el techo de la mansión que emite ondas de sonido que programamos, cubriendo unos 5 kilómetros. Como todos saben, Ruby era un investigador de laboratorio. Crearon monstruos que podían controlarse mediante ondas de sonido. De manera similar, aunque los zombis se comportan un poco fuera de lugar, aún reaccionan fuertemente a estas ondas de sonido, por lo que siguen órdenes y se reúnen aquí. Gracias a las grabaciones previas de Ruby de las frecuencias y bandas de las ondas de sonido, se nos ocurrió este dispositivo. Está destinado a contrarrestar la situación actual. Definitivamente no tendríamos la ventaja en una confrontación directa con un grupo grande de personas vivas, pero el enemigo de nuestro enemigo es nuestro amigo. Cierto, no pudimos evitar aplaudir a la pareja de geeks por su ingenio. Pero, ¿qué pasa con los zombis de afuera? Parece que se están reuniendo en cantidades cada vez mayores, comentó mi esposo, mirando la pantalla de vigilancia. El geek principal se rascó la cabeza. No podemos hacer mucho al respecto, solo tenemos que esperar a que pierdan el interés y se dispersen por su cuenta. Es un pequeño error, así que no nos atrevimos a usar el dispositivo cuando había menos gente alrededor. Los zombis se mantuvieron fuera de la muralla reforzada, que creíamos que no sería traspasada a menos que fuera por una horda masiva. Es un poco inquietante de ver, Caroline y yo nos frotamos los brazos con piel de gallina. Mientras Ruby aún tenía ganas de servirnos algunos postres. 16. Tal vez esta villa se había vuelto famosa entre los asaltantes, porque después de Scarface, no aparecieron otros equipos de asalto. Nuestras vidas finalmente han recuperado algo de paz. Después de 3 meses de vivir como si fuera el fin del mundo, nos hemos adaptado gradualmente al nuevo ritmo de vida. A través de la radio, nos enteramos de que nuestro país había establecido rápidamente bases para los supervivientes, había comenzado a desarrollar vacunas y estaba llevando a cabo vigorosamente operaciones de socorro tras el desastre. Nuestro barrio es bastante remoto y está escasamente poblado, así que 2 meses después de recibir esta noticia, pasó un convoy militar armado. Mientras despejaban a los zombis a lo largo de la carretera, emitieron un llamado a los supervivientes por altavoces. Después de observar un rato, mi esposo y yo nos conectamos rápidamente. Mis vecinos, ¿deberíamos dirigirnos a la base de los supervivientes? Caroline, todavía podemos mantenernos, tal vez no deberíamos ser una carga para el país todavía. Ruby, acabo de revisar nuestros suministros restantes. Tenemos suficientes reservas para que nuestras 3 familias duren de 3 a 5 años. También hemos cultivado algunos cultivos en el jardín hundido de nuestro sótano. Mi esposo y yo construimos un pequeño invernadero donde cultivamos una variedad de cultivos y verduras.
Y por supuesto también hemos compartido semillas con nuestros vecinos. Cada familia cultiva diferentes variedades, y con esta configuración, podemos sobrevivir juntos durante más de 5 años, si tenemos suerte. Entonces podremos emerger y unirnos a otros para reconstruir nuestros hogares. Nerd superior, el nivel de seguridad es suficiente por ahora, pero mejoraré gradualmente nuestras medidas de seguridad. Así que todos decidimos quedarnos quietos y no dirigirnos a la base de los sobrevivientes por ahora, desde nuestra vigilancia. Notamos que el convoy permaneció en nuestra área durante casi 1 hora, pero no aparecieron otros sobrevivientes antes de irse. El convoy dejó atrás algunos suministros que tácitamente decidimos no tomar, optando por dejarlos para aquellos en el vecindario que realmente los necesitaban. Durante las siguientes 2 semanas, el convoy visitó nuestra área 3 veces, distribuyendo suministros en diferentes lugares cada vez. Después de su última visita, la transmisión del camión se repitió durante 1 hora. Anunciaron que durante los próximos 6 meses, visitarían nuestra área mensualmente para eliminar cualquier zombi restante y buscar sobrevivientes. Ver la respuesta y la velocidad de los esfuerzos de socorro de nuestra nación nos dio una sensación de seguridad, y la preocupación constante que habíamos sentido comenzó a disminuir, aunque no sabemos exactamente cuándo. Creemos que este periodo postapocalíptico terminará pronto. La vida volvió a una apariencia de normalidad con la mayoría de las áreas urbanas todavía sin electricidad ni internet. Todas las principales plataformas de juegos estaban caídas, por lo que Top Nerd desarrolló un juego solo para que mi esposo y Noah jugaran en nuestra red local. Los 3 jugaban juntos en la noche, recordando los tiempos anteriores al apocalipsis. Mientras tanto, adopté un ritmo de vida más lento, cultivando, leyendo y cuidando a los niños. Ocasionalmente me unía a los vecinos para tomar el té. Admiraba las flores silvestres en el jardín descuidado de Ruby o pescaba en el estanque de Noah. Esta agradable vida continuó durante medio año hasta que un día, Noah se conectó urgentemente a Internet. Noah, Caroline se siente muy mal. ¿Alguien tiene algún medicamento para las dolencias estomacales? Mi esposo, el único médico aquí, respondió de inmediato. Esposo, ¿cuáles son exactamente los síntomas? Noah vomita todo lo que come, tiene debilidad en las extremidades y se ve pálida. ¿Por qué estos síntomas me suenan tan familiares? Rápidamente compartí mis pensamientos con mi esposo y le indiqué a Noah que no le diera ningún medicamento a Caroline antes de que llegáramos a su casa, percibiendo la seriedad de nuestra conversación. La familia de Ruby decidió visitar la casa de Noah con nosotros. Caroline de hecho parecía muy incómoda, desplomada en el sofá, débil y apática. Noah estaba visiblemente en pánico. No hemos comido nada inusual estos últimos días, solo los granos habituales y tal vez algún pez del estanque que acababa de morir. ¿Podría haberse echado a perder? Mi esposo le dio una palmadita a Noah en el hombro. No entremos en pánico, evaluaremos la situación y luego decidiremos qué hacer. Misteriosamente saqué algo de mi bolsillo y se lo puse en la mano de Caroline. ¿Qué es esto?, preguntó Caroline, desconcertada. Le hice un gesto para que leyera las instrucciones del paquete y sus ojos se abrieron de par en par. ¿Quieres decir? Asentí, había preparado esto antes, podría estar vencido, pero es muy probable que no afecte el resultado. Ruby entendió de inmediato lo que quería decir y acompañó a Caroline al baño. Para entonces Noah también se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo, se rascó la cabeza luciendo un poco abrumado. No puede ser cierto, nunca lo hemos logrado en todos estos años. Mi esposo lo empujó con el codo y le guiñó un ojo. Si pudiéramos sobrevivir al apocalipsis, que es imposible. Hablando de eso, hemos almacenado todo excepto anticonceptivos, tal vez sea el destino. 5 minutos después, Ruby y Caroline salieron del baño, al ver las vívidas 2 líneas rojas en la prueba de embarazo. Cada una de nosotras se sintió genuinamente feliz por ellas. 17. Caroline estaba embarazada y fue la noticia más alegre desde que comenzó el apocalipsis. Corrimos las cortinas opacas en la casa de Noah. La decoramos de manera brillante y celebramos en silencio durante la noche. Ahora lo más importante era prepararse para la llegada del bebé. Inesperadamente Ruby, que había elegido no tener hijos, había almacenado fórmula para bebés, pañales, biberones y medicamentos para cada etapa de las necesidades de un recién nacido. Había considerado cuidadosamente las necesidades a largo plazo de sus vecinos, incluso considerando la posibilidad de nuevas incorporaciones. Nuestra familia también hizo lo mejor que pudo, aunque mi esposo no era obstetra. Desde el momento en que confirmamos el embarazo de Caroline, comenzó a estudiar obstetricia y ginecología para prepararse para el nacimiento del bebé. Comencé a organizarme, desenterrando ropa vieja y juguetes de cuando Alice era pequeña.
Noah se transformó en un supercuidador, encargándose de todas las tareas agrícolas y domésticas. Fue difícil para él seguir ideando comidas variadas de nuestros suministros limitados para estimular el apetito de Caroline, pensando en la pequeña niña vivaz que pronto estaría rebotando por la casa. Un sentimiento cálido nos envolvió a todos. Se sentía como una continuación de nosotros mismos, como una luz brillante que de repente atravesaba la penumbra del apocalipsis. Cuando Caroline tenía 6 meses de embarazo, celebramos el primer festival de primavera desde el apocalipsis. Las calles aún estaban desiertas, pero dentro de nuestras 3 villas, estaba excepcionalmente animado. Noah cocinó un festín con un pollo, un manjar poco común, y disfrutamos de delicias exóticas mientras celebrábamos juntos el festival de primavera. Hicimos albóndigas con cebollino y rellenos de huevo y cocinamos al vapor una gran olla de bollos, que simboliza la creciente prosperidad. El hogareño por excelencia mostró sus habilidades nuevamente frente a todos, con una caligrafía magistral escribió 3 pares de versos. El contenido de los versos no eran los deseos habituales de riqueza y el eterno verde de todas las estaciones, sino que expresaban hermosas esperanzas para el fin del apocalipsis y la paz para todas las familias, lo cual era muy apropiado para la ocasión. En la mesa Noah sacó su licor Matai, atesorado durante mucho tiempo, sirviendo un vaso para cada uno de nosotros. Estaba algo emocionado, agradeciéndonos continuamente sus vecinos, por ayudarlo a sobrevivir al apocalipsis. Luego levantó la vista agradeciendo al cielo por finalmente concederle a él y a su esposa un hijo. Todos estábamos alegres, riéndonos y llorando, olvidando momentáneamente controlar nuestras voces, pero luego, recordando la insonorización de la casa, nos permitimos una vez más. Ruby bebió varias copas, su rostro delataba su preocupación. 18 Después de mucha insistencia, Ruby finalmente habló, impulsada por el alcohol. Resultó que todavía estaba usando los datos recopilados para continuar desarrollando un anticuerpo sérico contra la infección zombie. Había logrado algunos avances en su investigación, pero también se había topado con un cuello de botella. Necesitaba urgentemente un zombi vivo para la investigación clínica. Sin embargo, los zombis en nuestra área habían sido eliminados en su mayoría por los militares hacía un tiempo, y no habíamos visto ninguno en nuestra vigilancia durante al menos un mes. Para capturar un zombi vivo, tendré que activar el dispositivo sónico de la última vez. Ruby parecía preocupada. Activar este dispositivo podría llevar a diversos resultados, o no hay zombis dentro. El alcance de las ondas de sonido del dispositivo, o podría atraer una horda, rodeando nuestra casa y representando un peligro mayor para nosotros. Aunque logramos capturar un zombi, mi experimento sigue sin tener éxito. Entendemos completamente la inmensa presión que Ruby lleva sobre sus hombros, y todo lo que podemos hacer es apoyarla incondicionalmente. Ruby, siempre que beneficie a la humanidad, tienes todo nuestro apoyo para proceder, atrapar zombis. Eso es algo en lo que yo, Noah, soy realmente bueno, solo avísame si necesitas ayuda. Después de decir esto, Noah inclinó la cabeza hacia atrás y bebió un trago de licor picante, y su esposo hizo lo mismo. En términos de fuerza de combate, no soy tan bueno como Noah, pero como asistente de laboratorio, soy bastante confiable. Ruby, confía en nosotros, no estás luchando sola. Caroline y yo abrazamos a Ruby fuertemente. El camino de la revolución está marcado por éxitos y fracasos, ganancias y pérdidas. Pero independientemente de eso, siempre te apoyaremos. El hogareño definitivo ya se había derrumbado sobre la mesa, pero su mano nunca dejó la de Ruby. Ruby, rara vez vista sonriendo, ahora vació su vaso de una sola vez, así que en la mañana del 5º día del año nuevo comenzamos nuestra operación. Todos nos reunimos en la casa de Ruby, viendo cómo el hogareño definitivo y Ruby presionaban el botón que convocaba a los zombis. Resultó que la eficiencia de exterminio de los militares era muy alta, incluso después de media hora de que se activaran las ondas de sonido. No había movimiento en los alrededores. 40 minutos y 32 segundos después, justo cuando estábamos a punto de rendirnos, los relojes de todos sonaron de repente, indicando que un zombi había entrado en nuestro rango de vigilancia. Ambos estábamos sorprendidos y encantados, y rápidamente revisamos el monitor, solo para ver aparecer a una zombi femenina en la pantalla. Esta zombi estaba completamente vestida, sin heridas excesivas o suciedad en su cuerpo, a excepción de sus ojos blancos grisáceos y dientes ennegrecidos. Las extremidades también estaban intactas, lo que indicaba que era un zombi que se había transformado recientemente. Sin embargo, nuestra atención se dirigió a su estómago. Su abdomen estaba ligeramente abultado, lo que indicaba claramente que estaba embarazada antes de su transformación.
Caroline miró la pantalla e instintivamente tocó su propio vientre. Ruby, quiero preguntar. Si un zombi estaba embarazada antes de transformarse, ¿el niño también se convertirá en un zombi? Ruby negó con la cabeza. Aunque no he realizado experimentos exactos, dadas las circunstancias, es muy probable que el niño ya no esté vivo, tal vez porque se esperaba una nueva vida en casa. Dudamos mientras nos enfrentábamos al monitor. Noah apretó los dientes independientemente de si estaba embarazada antes o no. Ahora es una entidad muy peligrosa, y ella es nuestra única opción en este momento, ¿no es así? Las palabras de Noah nos despertaron, y dejamos de lado nuestra compasión fuera de lugar y comenzamos el plan para capturar al zombi. Después de convertirse en zombis, sin importar el género, la edad o el tamaño, su fuerza se vuelve extraordinariamente grande. Por lo tanto, nuestro plan tenía que ser meticuloso para minimizar las lesiones entre nuestro equipo antes de que pudiéramos implementar la captura. Noah, con la mayor experiencia en combate entre nosotros, ya sea contra humanos o no humanos, creó una extraña forma con cuerdas, a la que llamó cuerda para atar cadáveres. Había usado este tipo de atadura con zombis en las montañas profundas cuando aún estaba en el ejército. Se suponía que eran operaciones confidenciales, pero ahora que los zombis vagaban por las calles, mencionar a los zombis ya no era una preocupación. El método de atar la cuerda también podía someter a jabalíes enloquecidos. Por lo que era más que suficiente para un zombi. Ruby apagó rápidamente el dispositivo sónico. Noah ya se había posicionado encima del muro perimetral y aprovechando el momento adecuado, saltó, aterrizando firmemente en el suelo. Hábilmente enrolló un lazo alrededor del cuerpo del zombi. Su esposo y el nerd de alto nivel salieron por la puerta principal, cada uno agarrando un extremo de la cuerda. El zombi quedó atrapado de forma segura en medio de la cuerda. Desde la vigilancia, notamos que el lazo de Noah parecía evitar deliberadamente el vientre hinchado del zombi. Los tres hombres trabajaron juntos y finalmente arrastraron al zombi al patio, cerrando rápidamente la puerta tras ellos. La etapa inicial de la operación de captura del zombi fue un éxito. A continuación, el zombi fue arrastrado a una habitación completamente transparente y sellada en el sótano de Ruby. Esta instalación había sido diseñada por Ruby específicamente para contener zombis. Después de colocar al zombi dentro, los tres mientras estaba dando a luz a su bebé, además, estaba en pleno parto, enfrentándose a diversos peligros durante el parto y riesgos desconocidos como una hemorragia posparto, lo que aumentaba significativamente el factor de riesgo. Noah estaba aún más nervioso, preparado para regresar al sótano de Ruby con el otaku más importante para encontrar a mi esposo. Sin embargo, 5 minutos después, recibimos una señal peligrosa de una persona hogareña de primera categoría. En mi sótano hay una computadora portátil que se conecta a los sistemas de vigilancia de 3 hogares. Inmediatamente la encendí, solo para descubrir que la habitación sellada en la casa de Ruby, donde estaba confinado el zombi, estaba vacía. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el zombi? Mis labios temblaron mientras hablaba, al darme cuenta de que el zombi se había ido. Esto significaba que mi esposo, que estaba solo cosiendo al zombi, estaba en peligro. Esto es malo. La cara de Ruby palideció. ¿Podría haberse despertado a mitad de camino? Reduje la dosis de la anestesia para disminuir el daño al recién nacido, pero debería haber sido suficiente para mantenerla dormida durante más de 1 hora. ¿Cómo pudo despertar? Confío en la experiencia de Ruby. En este momento, necesito mantener la calma. Los relojes de Ruby pueden comunicarse a través de una red local, pero el hogareño de primera categoría solo nos envió una señal de peligro, sin ningún mensaje. Esto indica que el entorno en el que se encuentran él y Noah no permite hacer ruido, o ni siquiera tienen tiempo para enviar mensajes. Por lo tanto, llamarlos ahora sería imprudente. Todo lo que puedo hacer es revisar las cámaras de seguridad para ver si están a salvo. Accedí a todos los dispositivos de vigilancia en la casa de Ruby, solo para no encontrar a nadie dentro del área monitoreada. ¿A dónde se han ido? El dolor hizo que el cabello de Caroline se mojara de sudor, pegándose a su cara. Noah, ¿dónde está Noah? Duele tanto. Caroline, delirante de dolor, todavía estaba preocupada por Noah. Ruby y yo no discutimos la situación frente a Caroline, pero ella también llevaba un reloj y seguramente recibió la señal de peligro del hogareño de primera categoría. Sabiendo que Noah con él también estaba en peligro, esto no podía continuar. Una madre ansiosa podría enfrentar complicaciones durante el parto. Encendí rápidamente todos los dispositivos de vigilancia compartidos, incluidos los de mi casa y la de Caroline. Nada que ver. 3 personas vivas y un zombi acababan de desaparecer de nuestra vista. Estaba tan frenético como una hormiga en una sartén caliente.
Ruby, habiendo lidiado con incidentes importantes antes, estaba mucho más tranquila que yo. Hay puntos ciegos en la vigilancia como los baños, puede que se hayan escondido allí para evitar el peligro, en otras palabras, si no podemos verlos, hay un 50% de posibilidades de que estén a salvo. Asentí, pero el pánico dentro de mí no disminuyó. Si solo hubieran desaparecido ellos, y el zombi todavía estuviera en nuestro rango de vigilancia, eso podría explicarse. Pero el zombi también se había ido. ¿Podrían estar escondidos junto con el zombi? En la sala de partos del sótano de mi casa, solo estábamos Caroline, Ruby, mi hija Alice, yo, y el bebé varón recién nacido del zombi, una habitación llena de mujeres, una madre parturienta y bebés, para decirlo sin rodeos. Cualquier pequeña desgracia podría derribarnos a todos, las contracciones de Caroline se acercaban cada vez más, y el bebé podría llegar en cualquier momento. Se acurrucó como un camarón pero aún no podía aliviar el dolor, con 2 bebés que cuidar, ni Ruby ni yo podíamos irnos, justo cuando estábamos en desorden, uno de los monitores parpadeó de forma antinatural como si la señal estuviera siendo interferida. Luego un rostro con una larga cicatriz apareció de cerca en el centro de la pantalla, este era un rostro que atormentaba nuestras pesadillas, era el líder de los asaltantes que nos habían atacado la última vez, había regresado, sin duda. Buscando venganza, oye, mucho tiempo sin verte, pequeños ratones en la villa, esa cara repugnante en realidad nos saludó en la pantalla, noté que uno de sus brazos estaba cortado a la mitad, probablemente por una herida causada por un zombi durante su último ataque aquí, cortado para evitar una infección. Ruby frunció el ceño, ha violado nuestra área monitoreada, y nuestros relojes ni siquiera nos alarmaron. El hombre en la pantalla pareció escuchar nuestra conversación, no se sorprendan, hemos cortado todas las señales de alerta, como más lo sorprenderíamos, hizo alarde de un lío de cables enredados en su mano para confirmar su afirmación, luego miró con los ojos muy abiertos y se inclinó más cerca de la pantalla nuevamente. Déjenme mostrarles algo aún más emocionante, mientras se alejaba de la cámara, vimos que estaba en el laboratorio del sótano de Ruby. El laboratorio vacío que acabábamos de ver parecía ser una imagen falsa proporcionada por el hombre de la cara con cicatrices. Ahora, dentro de los confines de esa habitación sellada, emergieron 2 figuras, una era un zombi que aún no había despertado de la anestesia, el otro yacía boca abajo en el suelo, de espaldas a nosotros. Había sido golpeado en la nuca por un objeto pesado, un charco oscuro de sangre formándose debajo de él, las imágenes de vigilancia estaban un poco borrosas, pero aún podía distinguir la figura como mi esposo. Debieron haberlo emboscado mientras estaba cosiendo al zombi. Esposo y el zombi estaban encerrados en una habitación juntos, adivina cuándo despertará este zombi, el hombre con la cicatriz sonrió maliciosamente, yo, tengo que salvarlo, me necesita ahora, dije, mi voz temblaba incontrolablemente. Una sensación de impotencia me abrumaba mientras la urgencia de salir corriendo surgía dentro de mí, Ruby de repente me abrazó por detrás, cálmate, salir corriendo ahora solo te expondrá y no lo ayudarás, actualmente, Noah y Oldway no han aparecido en la vigilancia, lo que indica que aún no han sido atrapados o incluso descubiertos. Ruby intentó racionalizar conmigo, Oldway, un hogareño de alto nivel, era en quien todos confiábamos, Oldway nos envió una señal de socorro pero no ha regresado aquí, lo que significa que probablemente estén tratando de encontrar una manera de salvar al pequeño Tang. Habíamos estado escondidos aquí y Scarface no sabe cuántas personas hay realmente dentro de la villa, nos ha estado amenazando verbalmente con la intención de atraernos a todos y capturarnos de un solo golpe, explicó Ruby. Me agaché en el suelo, mi cuerpo temblaba sin cesar mientras el terror y la desesperación casi me hacían vomitar. ¿Qué debía hacer entonces? La primera vez que Alice me vio así, sus pequeños brazos me rodearon, devolviéndome una semblanza de lucidez. Ruby activó un dispositivo sónico usando su reloj, pero ¿de qué serviría eso? Los zombis de esta zona habían sido casi completamente erradicados por los militares. Además, la banda de Scarface ya había entrado en la villa. Incluso si un gran número de zombis fueran atraídos aquí, sería inútil. Ese zombi sí que puede dormir. ¿Cuánta anestesia le pusieron? Scarface miró los monitores con un interés siniestro. Observé atentamente las imágenes de vigilancia. Además de Scarface, había al menos otras 5 personas de pie en una esquina. Había venido preparado y, según las estimaciones iniciales, trajo no menos gente que antes. Algunos se habían alojado en la villa de Ruby. Así que era probable que otros se hubieran infiltrado sigilosamente en mi casa.
Y Noah, Ruby y yo estábamos tan absortos en ver la vigilancia que olvidamos momentáneamente que Caroline estaba a punto de dar a luz. Cuando volví a la realidad, preparada para ver a Caroline, la encontré de pie detrás de nosotros, agarrándose el vientre y mirando fijamente al monitor. «Es él», murmuró Caroline, señalando la pantalla. Noah jadeó de repente inclinándose por el dolor. Entonces, un chorro de agua fluyó por sus piernas. A Caroline se le había roto la fuente. Rápidamente la ayudé a volver a la sala de partos sujetándole la mano con fuerza. «Escucha, Caroline, necesitas mantener la calma y acostarte, o el bebé podría estar en riesgo». Le di instrucciones urgentes. Caroline estaba completamente dilatada, el dolor insoportable. Ruby y yo no podíamos separarnos de su lado ni un momento. Ayudamos a estabilizar su respiración mientras la animábamos a pujar durante las contracciones. Después de algunos intentos, incluso pude ver un poco de la cabeza del bebé. Fue casi una victoria. «Sigue pujando, Caroline». Ruby y yo la animamos, pero de repente un fuerte golpe vino de un lado. Me giré, me di la vuelta para ver algo golpeando con fuerza el hueco de cristal del sótano. A este ritmo, la rotura del cristal era inminente. La entrada al sótano de mi casa, diseñada para resistir todo tipo de amenazas apocalípticas, era extremadamente segura y oculta. Era casi imposible que rompieran la puerta del sótano, pero el hueco de cristal era su único punto débil. «Están intentando entrar por el hueco de cristal», declaró Ruby, sin importarle si Caroline podía ver. Había movido la computadora portátil de la sala de vigilancia directamente al lado de la cama de parto. De las imágenes de vigilancia del patio, vimos que un grupo de una docena de personas usaba un tronco grueso para embestir el cristal del tragaluz de mi casa. Habíamos reforzado el cristal del tragaluz con varias capas. Pero ahora había comenzado a agrietarse, y unos pocos golpes más seguramente lo romperían. Estaba inmensamente agradecida de que hubiéramos instalado defensas dobles en el tragaluz. Corrí rápidamente al interruptor de control en el sótano y cerré la puerta de acero que separa el jardín hundido y el sótano. La puerta, que rara vez se usaba, crujió y gimió a lo largo de sus rieles antes de que finalmente comenzara a moverse. Justo cuando la puerta estaba a punto de cerrarse, escuché el sonido de romperse el vidrio del tragaluz. Los intrusos finalmente habían entrado. La puerta hecha a medida que mi esposo y yo habíamos instalado era extremadamente resistente y gruesa, con excelentes cualidades de insonorización. Tan pronto como la puerta se cerró de forma segura, todos los sonidos del exterior desaparecieron y nuestra señal de vigilancia también se perdió, probablemente cortada por el hombre con la cicatriz. «Guau, guau, guau». Un fuerte llanto de un bebé rompió el silencio momentáneo. «Nació el hijo de Caroline. Es un niño grande y saludable», anunció Ruby con alivio mientras limpiaba al recién nacido, consolando a Caroline. Caroline, pálida y débil, logró esbozar una leve sonrisa. Cortamos el cordón umbilical, desinfectamos todo y acomodamos tanto a Caroline como al bebé antes. Al darnos cuenta de que afuera todo estaba en silencio, no teníamos idea de qué les había sucedido a mi esposo, el más hogareño, y a Noah. Para entonces el sistema de vigilancia de nuestra casa se había colapsado, y la red local también. No podíamos recibir información del exterior del sótano. Aún nos quedaba una última opción. Mi mente se había quedado en blanco por un tiempo, y no entendí lo que Ruby decía de inmediato. «¿Quieres decir que aún hay una posibilidad de que nos salven?». Ruby asintió y luego negó con la cabeza. «No sé si podemos salvarnos, pero ahora mismo, este lugar es como una prisión que hemos construido nosotros mismos. Primero debemos escapar si queremos tener la oportunidad de hacer algo más». La esperanza se reavivó en mis ojos. Ruby siempre tenía una forma de sorprendernos, así que confiaba ciegamente en ella cada vez que decía que había una posibilidad. Ruby me condujo a la puerta de la sala de equipos en el sótano de mi casa. Esta puerta podía controlarse remotamente con un reloj, para facilitar la comunicación entre nosotros. La puerta podía abrirse si dos de las tres familias usaban sus relojes para realizar un reconocimiento de huellas dactilares idéntico. En el escáner, supe que Ruby tenía un significado más profundo, pero no pude evitar sentir curiosidad. Si el hombre con la cicatriz se ha apoderado de todas nuestras casas, incluso si podemos usar esta puerta para movernos entre ellas, ¿cómo podemos escapar? Ruby parpadeó. «Hay un pasaje secreto al mundo exterior en la sala de equipos, diseñado antes de que te mudaras después de que compráramos estas villas. La razón por la que la puerta de esta habitación es tan complicada es probablemente para proteger esta última ruta de escape», asentí vigorosamente. Las lágrimas brotaron de mis ojos, como una persona que se ahoga agarrando un salvavidas. «Es bueno que tengamos una persona de cada una de las tres familias restantes», cuando Oldway y yo estábamos
Diseñando la contraseña para este pasaje secreto, fue un gran dolor de cabeza. Finalmente decidimos que se requeriría que un miembro de cada una de las 3 familias ingresara sus huellas dactilares para abrir este pasaje secreto, enfatizando un "Unidos nos mantenemos, juntos escapamos". Directora, Ruby, mi voz se ahogó, sin saber qué decir, abrumada por la nobleza de su familia. Ruby me dio una palmadita en el hombro. No digas nada, solo recuerda que somos familia. Trasladamos a Caroline a una silla de ruedas. Ruby la empujaba, con Caroline sosteniendo a su bebé recién nacido, y yo empujaba el cochecito de bebé de Alice, reunidos frente a la puerta de la sala de equipos. Cuando los 3 ingresamos nuestras huellas en nuestros relojes, la puerta de la sala de equipos se abrió en respuesta. Al mismo tiempo, un leve ruido sordo vino del subsuelo, el sonido de engranajes girando. Pronto apareció un espacio detrás de una caja eléctrica desordenada, lo suficientemente ancho para que pasara una persona. Plegamos la silla de ruedas y el cochecito de bebé, y luego entramos al pasaje secreto uno por uno. Ruby palpó la pared del pasaje por un rato y encendió la luz de emergencia, luego presionó otro interruptor, y la puerta del pasillo se cerró lentamente tras nosotros. La puerta encajaba tan perfectamente con la pared que era casi imperceptible que se hubiera abierto. Ante nosotros se extendía un pasillo estrecho. El suelo estaba húmedo y el ambiente era frío, pero afortunadamente la circulación del aire era buena y ocasionalmente una brisa fresca nos acariciaba el rostro. Avanzamos en silencio por el pasillo. No tenía sentido de la orientación, solo era consciente de que llevábamos casi 10 minutos caminando y aún no habíamos llegado al final. Durante el camino, dimos varias vueltas. ¿Y si Scarface y sus hombres descubrieran este pasadizo secreto? Caroline, ahora sentada en una silla de ruedas, había recuperado algo de fuerza y finalmente habló. No pueden entrar. Si intentan forzar la entrada a la sala de equipos, se activará el mecanismo de autodestrucción y la entrada quedará destruida. Confío en que nuestros maridos no les den el código de huellas dactilares. Pensando en nuestros maridos, cuyo destino era desconocido, nos quedamos en silencio una vez más. Ya casi llegamos, noté sintiendo que el aire se movía más rápido que antes. Tras un gran esfuerzo, subimos por la escalera oxidada. El pasadizo secreto conducía al pozo eléctrico abandonado de una fábrica en ruinas. Por fin habíamos logrado escapar. Escuchen, parece que alguien, dijo Caroline. Su oído parecía muy agudo tras haber dado a luz. Tras tranquilizarse, oímos pasos acercándose. Parecía que venían más de una persona. No podrían habernos seguido hasta aquí, ¿verdad? Rápidamente encontramos un escondite. Poco después, 2 personas con linternas recorrieron la zona frenéticamente. Ruby y Caroline gritaron nuestros nombres en voz baja mientras caminaban. Las voces eran familiares y reconfortantes. Eran Top Geek y Noah. También habían escapado y nos buscaban. Sin poder ocultar su alegría, Ruby y Caroline salieron corriendo y se abrazaron, compartiendo la alegría del reencuentro. Me alegré por ellos, pero al mirar atrás, no vi a nuestros maridos. Mi corazón se hundió de nuevo. Noah a la antigua usanza, mi marido, interrumpí su alegría, ansioso. Noah se rió entre dientes. Cuñada, no te preocupes, el pequeño Tang está bien. Noah no era de los que exageraban, y a juzgar por su actitud relajada y alegre, probablemente decía la verdad. Di un suspiro de alivio. Ruby y Caroline se acercaron y me tomaron de la mano. Top Geek comenzó a contar la historia que nos habíamos perdido. Cuando volvieron a casa de Ruby para encontrar a sus maridos, Top Geek recibió una señal de alarma de que habían entrado a la fuerza en el laboratorio. Entre nosotros, solo el reloj de Top Geek estaba conectado a la función de alarma del laboratorio. Siempre que había una intrusión u otras anomalías en el laboratorio, su reloj recibía automáticamente una alerta. Dado que esta función aún estaba en fase de prueba, solo el reloj de Top Geek podía recibir la señal, ni siquiera el reloj de Ruby tenía esta función. Tras recibir la alarma, Top Geek y Noah, desconociendo la magnitud del peligro, no se atrevieron a hacer ruido, así que rápidamente enviaron una señal para advertir a Ruby. Luego se escondieron en el sótano de la casa de Noah y Caroline. El sótano de Noah había sido mejorado con instalaciones defensivas después del apocalipsis, y también tenía un sistema de vigilancia instalado, similar al de mi casa. Antes del apocalipsis, Noah
Aficionado a las transmisiones en vivo al aire libre, había instalado cámaras invisibles alrededor de su casa para filmar a diario. A diferencia del sistema de vigilancia instalado en nuestras casas por Top Geek, que usaba circuitos diferentes, cuando Scarface cortó nuestras líneas de vigilancia habituales, no pudo ver el equipo de grabación en la casa de Noah. Noah y Top Geek, a través de esta filmación y vigilancia, vieron a Scarface y sus hombres irrumpir en nuestras 3 casas. Al mismo tiempo vieron a nuestros esposos en el laboratorio en peligro. Mi esposo fue atacado por la espalda por Scarface y quedó inconsciente, encerrado en la misma habitación que un zombi. Scarface no tenía el código de la sala de laboratorio y una vez que la puerta se cerró, no se pudo volver a abrir. Las paredes transparentes del laboratorio estaban hechas de un material especial, ni siquiera las armas podrían destruirlo fácilmente, pero el hombre de la cicatriz nunca tuvo la intención de dejar que la puerta se abriera de nuevo. Su objetivo era esperar a que el zombi despertara y luego hacer que mordiera a su esposo hasta la muerte. El otaku superior y Noah originalmente habían planeado ir al laboratorio para rescatar al esposo. Antes de que pudieran finalizar su plan de rescate, el zombi despertó. Después de todo, Ruby había usado muy poca anestesia. El zombi despertó, pero mi esposo aún estaba inconsciente. El otaku superior y Noah, mirando los monitores, estaban en ascuas. Recogieron algunas herramientas a mano para usarlas como armas y estaban listos para entrar por la fuerza al laboratorio. Sin embargo, para su sorpresa, el zombi parecía haber conservado algo de sentido humano y no atacó al esposo inconsciente. En cambio, se tocó el vientre desinflado con ambas manos, con una expresión de desconcierto en su rostro, y luego se acurrucó silenciosamente en un rincón, inmóvil. El hombre de la cicatriz, parado afuera del laboratorio, estaba naturalmente furioso. Pero ya no podía abrir la puerta. Finalmente, maldiciendo y jurando, condujo a un gran grupo de hombres desde el patio de Ruby hasta el mío. Al ver que el esposo estaba bien, el otaku principal y Noah decidieron no exponerse precipitadamente, pero la red había sido saboteada por el hombre de la cicatriz, y no pudieron contactarnos, dejándonos en completo desorden y ansiedad. ¿Cómo lograste escapar y encontrarnos después? ¿El hombre de la cicatriz simplemente se fue cuando no pudo encontrar a nadie?, preguntó Soutian, desconcertado. Noah, sosteniendo a su hijo recién nacido en un brazo y alborotando cariñosamente el cabello de Caroline con el otro, respondió, ¿cómo es posible? La pandilla de mi tonta esposa es despiadada y no se detendrá hasta lograr sus objetivos. Una vez que han entrado, ¿cómo podrían retirarse fácilmente? Así que... Chicos, yo también estaba confundida. Aunque Noah fuera habilidoso, no tenía sentido que solo él y el otaku más importante pudieran defenderse de un grupo de hombres corpulentos armados y escapar ilesos. Dejen de adivinar. Llegaron refuerzos, dijo Ruby con una sonrisa mientras entraba. Parece que recibieron la señal que envié. Realmente admiro a Ruby. Fue capaz de infiltrarse sola en una organización extremista y regresar ilesa, confiando no solo en su apariencia inocente, sino en una sabiduría y coraje infinitos. Antes, cuando Ruby activó el dispositivo sónico, pensé que solo estaba siguiendo la ruta antigua, tratando de atraer a un gran grupo de zombis para atacar al grupo del hombre de la cicatriz, pero claramente ese método fue ineficaz. Pensé que Ruby solo estaba usando cualquier método por desesperación. Resultó que cuando activó el dispositivo sónico, no solo envió ondas sónicas que atraen zombis, sino también una señal de socorro. Los departamentos de seguridad pertinentes, habiendo monitoreado estas ondas sónicas desde que las usamos por primera vez, respondieron de inmediato a nuestra señal de socorro. Enviaron la misma señal. Convoy militar que previamente nos había ayudado a limpiar nuestra comunidad de zombis para realizar una búsqueda y rescate dirigidos, el grupo del hombre de la cicatriz, fue desarmado y se rindió en menos de 10 minutos. Pensamos que no estabas en la sala de partos del sótano y que debiste haber escapado por el pasaje subterráneo, así que vinimos aquí para encontrarte y traerte de vuelta, dijo el otaku superior, dándome una palmadita en el hombro. No te preocupes, Sao Tang ha sido llevado por un equipo médico profesional para recibir tratamiento. El médico dijo que solo tiene heridas superficiales y que se recuperará en unos días. 3 años después del apocalipsis, nunca imaginé que hubiéramos vuelto a una vida y producción normales. Mi esposo ha vuelto a trabajar en el hospital y he comenzado a dar clases a estudiantes en línea desde casa. Fuimos rescatados con éxito después de esa redada por el hombre de la cicatriz. Los hallazgos de la investigación de Ruby fueron entregados completamente al gobierno.
lo que avanzó significativamente en la investigación de una vacuna para el virus zombie. La vacuna ahora ha entrado en la segunda fase de ensayos clínicos. La respuesta a las vacunaciones ha sido muy buena. El gobierno rápidamente comenzó a reconstruir el orden de vida y producción. Parecía que las escenas anteriores de zombies y devastación fueron solo un sueño fugaz. Y ese zombie que usamos para los ensayos clínicos ha recuperado el 80% de las funciones humanas, mientras que su inteligencia se mantiene al nivel de un niño de 2 a 3 años. Ya no tiene rasgos agresivos ni infecciosos. El gobierno también ha establecido una agencia de gestión especial para que estos individuos vivan con normalidad y reciban tratamiento continuo. El niño nacido del zombie es un niño adorable y normal, ahora adoptado por la familia de Ruby. Lo llamaron Fuxin, lo que significa que no solo es una bendición para la familia de Ruby, sino también una pequeña estrella de esperanza en el apocalipsis. Y Alice, ella está más que feliz de actuar como hermana mayor para sus 2 hermanos. Como profesor universitario ahora también estoy haciendo doble de una maestra de jardín de infantes, brindando actividades educativas para los 3 niños. En resumen, hemos superado el apocalipsis y abrazado una nueva vida. Mi esposo y yo podríamos necesitar recibir tratamiento nuevamente para nuestros delirios apocalípticos. Es hora de abastecerse, quién sabe cuándo podría ocurrir el próximo apocalipsis.